uno de los cazadores de demonios más feroces del anime, quien es autoproclamado el rey jabalí de la montaña. Este es nada más y nada menos que el increíble cabeza de cerdo Hashibara Inosuke. Y aquí te cuento algunos datos de él en 5 minutos, más o menos. Primero, para ver lo increíble que es, ¿sabías que él solo desarrolló una técnica de respiración? El famoso aliento de la bestia, y esto lo logró gracias a ser criado en la montaña en un ambiente salvaje, y de hecho su técnica es una derivación de la respiración del viento. Aún así es increíble ver cómo alguien que no tenía conocimiento alguno de las técnicas de los cazadores de demonios logró inventar su propio estilo. Y si te preguntabas por qué Inosuke siempre lleva consigo una cabeza de jabalí, pues la verdad es que fue criado por auténticos jabalíes, y la máscara que lleva puesta es de su madre jabalí, a quien lleva siempre para honrar su memoria. Y no solo su máscara, sino también su ropa está hecha con pelo de jabalí, y es que al verlo por primera vez sí parece un auténtico monstruo, aunque si le quitáramos esa máscara podemos ver su hermoso rostro, que puede ser comparado con el de una mujer hermosa, aunque su voz no queda con esa carita tan linda. Recordemos cómo Tengen le prohibió hablar en el Distrito Rojo. De hecho, Inosuke es muy parecido a una de las esposas del Pilar del Sonido, y sí, ambas se ven hermosas. Ahora, hablando un poco de sus habilidades, es muy flexible ya que puede dislocar cualquier hueso de su cuerpo, y también puede mover sus propios órganos cambiándolos de posición, lo que pone en duda de si realmente es humano. También tiene los 7 sentidos muy agudos, lo que le permite tener grandes reflejos y localizar fácilmente a sus enemigos. De hecho, en la pelea de los herreros, Inosuke hubiera encontrado fácilmente al demonio miniatura, que a Tanjiro tanto trabajo le costó hallar. Inosuke también cuenta con una gran resistencia corporal a la hora de pelear, casi al mismo par de su compañero Konpanchiro. De hecho, es Tanjiro a quien el jabalí ve como un reto a superar, ya sea como cazador o como persona, y aunque no sepa pronunciar su nombre, lo considera su mejor amigo. Como último dato, su pasado, solo que este dato es un poco de spoiler, así que puedes saltarte esta parte. Inosuke tiene una historia de origen muy triste, y es que en unos flashbacks se cuenta la historia del joven. Resulta que Inosuke nació en una familia disfuncional. Apenas recién nacido, su madre Kotoha abandonó a su esposo y a su suegra, los cuales abusaban constantemente de ella, por lo que desesperadamente acudió a un culto llamado el Paraíso Eterno. Era liderado por Douma, la segunda luna creciente, quien usaba el culto para fines de alimentación, pues se devoraba a los humanos con un pretexto religioso. Kotoha y Douma se llevaban relativamente bien. De hecho, el demonio jamás pensó en siquiera comer a la mujer, ya que disfrutaba su compañía. Sin embargo, la madre de Inosuke logró destapar la farsa de todo el acto que el culto hacía manejados por Douma, por lo que Kotoha decide atacarlo verbalmente y huir, y esta se perdería en el bosque, hasta llegar a un acantilado con un pequeño río, y sin ninguna otra opción dejaría caer a Inosuke, esperando que tuviera la oportunidad de sobrevivir y tener una vida plena tal como lo merecía, aunque lamentablemente Douma encontraría a su madre y este terminaría devorándola. Sí, lo sé, una historia de origen bastante triste, aunque es muy parecida a la película de Bambi. Y por si te preguntabas cómo es que Inosuke puede hablar y escribir, pues en un pequeño episodio del manga de Kimetsu no Yaiba encontraremos una pequeña historia sobre Inosuke. El capítulo sería titulado La historia de Inosuke, y ahí se nos explica un poco de su niñez. Cuando era apenas un bebé, una jabalí cuidó de él y lo adoptó y trató como su propia cría, pues existe la creencia de que ella perdió a la suya y relacionó a Inosuke como su propio bebé. Y después de algún tiempo ya podíamos apreciar a Inosuke vistiendo su típica máscara, que como ya lo dije antes era de su propia madre jabalí, y durante sus primeros años Inosuke conoció a un viejo que lo cuidó, le enseñó a hablar, leer y constantemente le daba de comer, solo que es un nieto Takaharu quien trabajaba duro para cuidar a su pobre abuelo que poco a poco iba empeorando con problemas de la mente. Un día Takaharu, cansado de que su abuelo siguiera cuidando a Inosuke después de correrlo muchas veces, toma al pequeño bebé y lo deja cerca del bosque, confundiéndolo con un animal salvaje y exigiéndole que se fuera, a lo que Inosuke respondió con una patada gritándole a Takaharu que se callara y que le diera dulces mochis, siendo esas sus primeras palabras. No sé tú, pero Inosuke se ve bastante tierno en estas ilustraciones. En fin, estas fueron algunas curiosidades de Hashibara Inosuke, quien por cierto es mi personaje favorito de este hermoso anime. Ponme aquí abajo en la caja de comentarios si también es el tuyo. Como siempre, espero el video te haya entretenido, que es lo más importante. Regálame una suscribida y una compartida. Y sin más que decir, nos vemos en el próximo video. Shakariki Kenkoro, Itadaki Tontaro, Anago Kanjiro, Hamado Tangoro, Amado Janjiro, Kamado... Oh!